Gracias por estar con nosotros en estos programas especiales en donde tengo el gusto y el honor de tener al Padre Héctor Ramírez con nosotros. Padre Héctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a Mundo Católico por invitarnos. No, gracias, Padre. El día de hoy, para hablarles de un tema muy importante, como son los 7 pilares del mensaje de Fátima, en donde queremos tratar especialmente el tema de la Iglesia y de la intervención y ayuda que tenemos con San Miguel Arcángel, este príncipe de la milicia celestial que todos nosotros tenemos que invocar, rescatando primero nuestro ángel de la guarda, como decía usted, en el ínterin de lo que pudimos hablar, y también pues rescatando nuestra fe. Así que, Padre, háblenos un poquito de estos 7 pilares, cuáles son y cómo los podemos vivir. Bueno, pues mira, primero voy a contar una experiencia que tuve como capellán del Santuario de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, que yo me daba cuenta, me pasó a mí lo mismo, que uno piensa que conoce la aparición de Fátima, entonces no lee, no estudia, no se documenta, y entonces yo me encontré con muchísimos peregrinos en Fátima que conocían la aparición, que conocían algunos detalles de la aparición, pero el mensaje como tal no lo conocen. Y yo me sorprendía porque decía, mira, estamos aquí en Fátima, la Virgen se ha aparecido hace 100 años, hace 102 años, etc. Y decía, ¿y qué dijo la Virgen tal día, tal? Y tú preguntabas, y yo me quedaba, la mayoría no tenía ni idea de lo que la Virgen había dicho en aquel lugar. Bueno, entonces me sorprendió y la verdad que y es parte de la misión que yo estoy haciendo. Yo la charla digo, ¿qué dijo la Virgen? O sea, yo ya no busco un título rimbombante, sino ¿qué dijo en Fátima? Necesitamos saber, el mundo necesita saber qué dijo la Virgen, porque el mensaje es muy práctico. Claro. O sea, no es teórico. La Virgen no vino a explicarnos las Sagradas Escrituras, ¿no? El otro día me encontré un sacerdote que me decía, padre, tienes que hablar más de Cristo, más del Evangelio, etc. Y le digo, pues mira, es tu opinión y te la agradezco, digo, pero la Virgen no vino a hablar de teorías teológicas, vino a decirnos qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos y para evitar la guerra y para evitar que este mundo se siga corrompiendo, etc. Entonces yo digo, mira, pues si alguien quiere escuchar eso, que vaya a una charla, una clase, una conferencia, un congreso teológico, etc. Pero la Virgen habló a 3 niños que no sabían leer. Entonces no podía ser un mensaje profundo y misterioso, sino concreto, simple, llano, para que ellos pudieran vivirlo, comprenderlo, vivirlo y también transmitirlo. Bueno, claro. ¿Qué dijo la Virgen, no? A mí me gusta mucho porque hay una congregación que se llama Alianza de la Sagrada Familia Internacional, que ellos en 2 palabras han logrado, y me parece muy válida, para poder mostrar a quien no conoce el mensaje de Fátima, los 7 pilares que le llaman ellos, ¿no? Entonces, las 2 palabras son cor, crea. Esto, cuando doy una charla, pues me lleva 1 hora explicarlo, porque cada palabra es un pilar que la Virgen dejó en Fátima. Entonces, pero aquí los voy a enumerar para que la gente se quede con el esquema y luego poco a poco, pues sea la conversación o que también ya digan, oye, ya sé lo que pidió la Virgen, ahora tengo que profundizar, cómo lo tengo que vivir, cómo lo puedo presentar al mundo. Claro. Bueno, ¿qué significa el cor crea? Primero esa síntesis, ¿no? Vamos con el cor primero, C de consagración al corazón inmaculado de María, ¿no? Wow. Que nosotros también, a partir de ahora, ya aparte de consagrarnos al corazón inmaculado de María, pues por las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque, también vamos a consagrarnos al corazón de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una petición del mundo, al mundo, perdón. Entonces, consagración. Hay que consagrarnos al corazón inmaculado de María para que nos lleve el corazón de Jesús. Después, la O significa oblación, ¿no? Que es entrega, donación total, etc. Y sobre todo la Virgen nos pidió 5 prácticas que representan esa donación total, ¿no? Wow. ¿Cuáles son? Primero, la aceptación del sufrimiento. Segundo, hacer sacrificios y penitencias, que los pastorcitos hasta de noche lo hacían. Cuarto, ayunos. Muy importante el tema del ayuno, que me parece a mí que en la iglesia se ha perdido un poco, pero que ahora se está retomando. Se retoma. O sea, es un momento que la gente está descubriendo la fuerza e importancia del ayuno en la vida de los hombres. Y luego, quinto, ahí nos pidió la Santísima Virgen que cumpliéramos con los deberes de Estado en la ley de Dios, ¿no? O sea,
nuestra vocación. Yo creo que ahí tenemos tristemente noticias negativas de sacerdotes, religiosas, hombres casados, mujeres casadas, etcétera, empresarios, políticos, lo que sea, que no han sabido corresponder con fidelidad a la vocación que Dios les ha dado, ¿no? Hay mucha deshonestidad en el mundo al día de hoy. Bueno, entonces eso es la O. Ahora viene la R de reparación. Precisamente hay tanto pecado en el mundo que la Virgen pide reparación de tanto pecado, porque tanto el corazón inmaculado de María como el corazón de Jesús está recibiendo muchas ofensas, continuas ofensas. Bueno, ¿y cómo se repara? Se repara. Puede haber muchas formas de reparar, pero la Virgen pidió una muy específica, que es la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Ay, que se ha perdido bastante, ¿eh? Sí, entonces ahora es un momento de retomarla, ¿no? ¿En qué consiste la comunión reparadora? Entonces, cada primer sábado de mes, hacer 5 cosas. Yo digo las 5 condiciones. Primero, confesarse. Uno debe estar en gracia el primer sábado. Puede ser antes o después del primer sábado de la confesión, pero debo estar en gracia. Segundo, comulgar. Ese sábado tengo que asistir a la Eucaristía. Tercero, rezar el Santo Rosario. Cuarto, dice la Virgen, acompañar 15 minutos a la Virgen meditando los misterios del Rosario. Meditar los misterios del Rosario es meditar la vida de Jesús. Por lo tanto, volvemos al Evangelio, la palabra de Dios, la revelación. Y quinto, es tener la intención reparadora que se pidió que en la confesión, los que quieran hacer los primeros sábados de mes reparadores o la comunión reparadora los primeros sábados, tienen que decirle al sacerdote cuando empiezan la confesión: Padre, yo ofrezco esta confesión en reparación del corazón inmaculado de María. Bueno, no explico más, pero la Virgen nos pidió al menos 5 sábados seguidos, al menos. ¿Y por qué 5? Por una cuestión muy sencilla, que son 5 las ofensas que más hieren el corazón inmaculado de María. Las voy a decir rápidamente, pero aquí da también para llorar y reparar. Que México, no estoy hablando en general, México está de las 5, está cometiendo una gravísima y tenemos que cambiar esto cuanto antes, porque María en su presencia en la tilma, en Guadalupe, está siendo muy ofendida. Ahora ya digo cómo y por qué. Entonces, ¿cuáles son las 5 ofensas que más ofenden al corazón inmaculado de María? Primero, los que niegan la Inmaculada Concepción, que acabamos de pasar hace poco. ¡Qué dolor! Que dicen, hay una persona que dijo públicamente, eclesiástico, dijo: nadie nace santo, ¿no? Todos nos hacemos santos. Pues ese es un error garrafal, porque verdaderamente la Virgen nació santa y no cometió pecado personal, por lo tanto se mantuvo, creció en gracia. ¿Inmaculada Concepción? Así es. Segundo, los que niegan la maternidad divina. Todas las sectas niegan la maternidad divina, por tanto las sectas no las quiere Dios para nada, no las fundó Él ni desea que existan las sectas. Claro. Al contrario, Él quiere una santa, católica y apostólica iglesia, no quiere muchas, no quiere la división. Él vino a traer la unión, no la división. Bueno, tercero, los que niegan la virginidad perpetua de la Santísima Virgen, ¿no? Cuarto, que aquí entra México con una ofensa gravísima, que lo digo para los católicos que están escuchando, tenemos que hacer algo porque esto tiene que terminar cuanto antes, que dice los que atentan contra las imágenes de la Virgen, ¿no? El culto a la satánica muerte, que en México está muy extendido, pues sabemos que es una calavera vestida de virgen. Entonces, es horrible. Ese culto es una ofensa terrible a la Santísima Virgen, ¿no? Al Señor, pero a través del corazón inmaculado de María. Podemos explicar mucho, pero es terrible. Y quinto, los que le quitan a los niños la devoción al corazón inmaculado, a la Virgen. Entonces, quien le quite la devoción a un niño hacia la Virgen está cometiendo una grande ofensa a Dios, una grande ofensa al corazón inmaculado de la Virgen. Bueno, no explico más, pero habría materia para explayarnos. Entonces ya tenemos el cor. Ya la gente dice, pero es que es facilísimo, es práctico, yo puedo vivirlo, yo no tengo que ir a ningún otro sitio, otro país para alcanzar esta solución. Está en mi casa y más en México. No tengo que ir a ningún lado. Así es. Bueno, seguimos con el CREA, que la gente también es conocido, pero hay que difundirlo.
¿Qué significa el CREA? C de confesión. ¿Por qué? Porque la Virgen nos llama, como Cristo hace 2000 años, a la conversión, y un signo muy real de una persona que se está convirtiendo es confesarse, porque verdaderamente ahí reconoce las ofensas y que nos reconocemos pecadores de verdad y que no merecemos nada de Dios. Mas, sin embargo, en confianza vamos y nos presentamos ante el trono de la misericordia, que es la confesión, y Él nos absuelve de nuestras faltas, de nuestros pecados, ¿no? Entonces, la confesión frecuente, deberíamos confesarnos, no dejar pasar más de un mes sin confesarnos. No explico más, pero también habría materia. R, estamos en el CREA, R de rosario. Ella dijo en Fátima, rezad el rosario todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días de la vida. No podemos dejar de rezar el rosario todos los días, porque así lo pide la Madre, porque así lo quiere Dios. Y porque lo necesitamos nosotros, no es porque nomás lo pida la Virgen, es porque somos nosotros los que lo necesitamos. ¿Qué te pasa cuando tú no rezas? El diablo te da hasta que se cansa. El rosario es la protección de la Virgen. Así es, y sobre todo ella dijo, rezar el rosario por la paz en Fátima. Se puede rezar por cualquier intención, pero en Fátima nos pidió que rezáramos el rosario todos los días por la paz, porque solo ella puede dar la paz. Esto es muy fuerte, solo ella. La paz del mundo solo viene a través de María. Por tanto, toda fórmula que busque la paz sin pasar por María terminará en fracaso. Y es la reina de la paz. Así es. Entonces, y precisamente nos trae el príncipe de la paz, ¿no? Ahora que vienen Navidades también lo queremos acoger. Bueno, ahora que dijiste Satanás que nos da zarandea, pues te voy a decir una frase que Satanás le confesó al padre Gabriele Amorth, el gran exorcista del Vaticano, en paz descanse, que tenemos que conocer. Y yo pensé que era muy conocida en el mundo, no es tan conocida. En estos 17 países que he estado de misionero en estos meses, mucha gente no la conocía, por lo tanto la digo para quien no la conozca, se reafirme en esta práctica que la Virgen pide. Satanás dijo, si los católicos reconocieran el poder del rosario, sería mi fin. O sea, para derrotar a Satanás necesitamos rezar el rosario en todo el mundo y todos los días. Tenemos un ejemplo, hay muchos, pero voy a poner uno histórico de Portugal. En 1974-75 llegó el comunismo a Portugal y fue aterrador, y las previsiones eran terribles. Entonces Sor Lucía, que era la única que vivió 96 años, los pastorcitos Francisco y Jacinta se habían ido al cielo, entonces le suplica, dice, Madre, no permitas que mi país sea comunista, porque esto es un flagelo terrible. Mira Rusia, mira China, mira lo que en aquel entonces ella veía, estos flagelos terribles, ¿no? Y entonces ella le dijo, si hay 1 millón de portugueses rezando el rosario, no será comunista. Y efectivamente cayó el comunismo sin ningún muerto en Portugal. Bueno, y ahora también hago un paréntesis, aprovecho a decir, esta cruzada de México, de Mater Fátima, precisamente está buscando 12 millones de personas que recen el rosario al menos. ¿Y por qué 12 millones y no 15? Al menos, entre más mejor, pero al menos 12. ¿Por qué? Porque 1 millón de portugueses era el 10% de la población. Entonces, en aquel entonces, necesitamos en México... El 10% por lo menos. Para evitar que esto que nos ha caído, esta masonería y este comunismo que ha caído ahora a México, que ahora ya no se llama comunismo, lo repito para quien no haya visto el otro programa, el comunismo va cambiando de vestidura. Se llamaba comunismo hace 100 años, después Cuba, por ejemplo, ya le llamaba socialismo y ahora le llaman progresismo, ¿no? Entonces es lo mismo, la misma destrucción del hombre y por tanto la destrucción de todo lo que le rodea, pero porque este planteamiento es contra el hombre. Bueno, entonces ya con esto tenemos la motivación para rezar el rosario todos los días de nuestra vida, todos los días. Si alguien le ayuda a esta motivación, que algunos se quedará, espero que estén sentados y no se caigan, porque San Francisco Marto, que era un niño, rezaba 25 rosarios al día. Porque recordamos que la Virgen el 13 de mayo dijo, sí, Francisco va a ir al cielo, pero tiene que rezar muchos rosarios. Y él dijo,
porque recuerden que el Francisco no oía a la Santísima Virgen, solamente la veía. Entonces, cuando terminaban las apariciones, ellas le relataban el contenido del mensaje. Porque él sí la veía, pero no la escuchaba. No la escuchaba. Entonces, cuando le dicen, oye, dice que vas a ir al cielo, pero que tienes que rezar muchos rosarios, Francisco respondió, el niño Francisco, el pastorcito, dice, mira, yo rezaré todos los rosarios que Nuestra Señora me pida. Y entonces, mínimo, rezaba 25 rosarios al día. Pero tenemos el testimonio hermoso del Padre Pío, que él llegaba a rezar 2.500 Aves Marías al día. Que son 15 rosarios aproximadamente. 50 rosarios, 50 rosarios. Entonces, imagínate, eso ya es algo increíble. Por eso son grandes santos y han traído muchas almas al cielo, ¿no? Han llevado muchas almas al cielo. Entonces, seguimos con el CREA, C de confesión, R de rosario, E de Eucaristía, que verdaderamente tenemos que retomar en México ese valor por la misa dominical, porque, bueno, todavía el mexicano va a misa, pero quizá vamos a decir pero algo. A veces no comulga. Va a misa y no comulga. Porque no se confiesa. Y eso, ahora que decías, yo lo he comprobado. Yo he vivido 23 años bueno, sigo viviendo, si Dios quiere, seguiré viviendo en Europa. Llevo 23 años en Europa y la fe de Europa, por varias razones, pero estoy hablando ahora de la Eucaristía, por dos cosas se apagó. Uno, porque fueron a misa y dejaron de confesar. Entonces la misa se hace pesadísima, horrible, si tú no recibes el cuerpo de Cristo, porque precisamente el gran regalo de la Eucaristía, de la Santa Misa, es que tú recibas el cuerpo de Cristo en tu alma y sea el alimento de vida, ¿no? Entonces se dejaron de confesar y se dejaron de comulgar. Y entonces la gente... ahí el diablo se los come. Claro, dejan de ir a misa porque sin recibir ese alimento, pues dices, ¿yo qué voy a misa? Si es monótona, es siempre igual, claro, porque no, lo atractivo de la misa no es lo monótono o que las fórmulas se repitan, sino lo atractivo de la misa es que Cristo, vivo y verdadero, va a entrar en mi corazón y esa amistad se mantiene. Entonces, ese es uno de los primeros que la falta de confesión de terror. Y segundo, que veo que la moda se está metiendo en México mucho. Gracias a Dios en México no se hacía esto, pero ya lo empiezo a ver con tristeza, se empieza a difuminar, que se empieza a comulgar en la mano. Ay, no, eso es horrible. Desde que se comulga en la mano, y lo digo porque después de 23 años de verlo en Europa, desde que se comulga en la mano, han perdido todo. Se pierde el respeto y la adoración a Jesús. Por lo tanto, los que nos están escuchando, si verdaderamente quieren hacer contento al Salvador, al Señor, que comulguen de rodillas. Si posible, y si no, por lo menos en la boca. En la boca, sí. Pero todos los que se puedan arrodillar están invitados por parte de Dios a que se arrodillen. Entonces, podríamos decir muchas cosas de la Eucaristía, ¿no? México no pierda ese respeto precioso de recibir en la boca, si es posible de rodillas, al Salvador y confesarse para estar el alma preparada, porque cuando uno no va a comulgar sabe que está en pecado mortal, por eso no nos paramos en la fila. Entonces, oye, pues si tengo que pedir perdón a Dios, pido perdón, pero voy a comulgar. Y ya termino el CREA con la A de adoración. Recordamos que el ángel de la paz, el ángel de Portugal, se aparece antes que la Virgen en 1900. Hubo 3 apariciones que nadie habla de ellas, pero hubo antes del 1915. Pero ahora no hablo porque el ángel no habló nada en esas apariciones. Pero las de 1915 sí son conocidas por la gente. Y la tercera aparición que hizo el ángel apareció con el cáliz y la hostia, de la cual caían gotas de sangre, por lo tanto la presencia viva de Cristo en la Eucaristía, y les enseña a adorarlo postrados, no solamente de rodillas, sino postrados, y les da la comunión. Entonces, la adoración eucarística es fundamental en la Iglesia Católica. Entonces, necesitamos recuperar algo que es las capillas de adoración perpetua. Ay, qué importante. Mater Fátima, ya lo dije en el programa pasado, pues uno de los apostolados donde queremos ayudar a la Iglesia es abriendo capillas de adoración perpetua. Y pongo un ejemplo. Para abrir un ejemplo, no siempre es así, pero para que vean la diferencia,
de fe de Europa que se ha pagado mucho y en cambio en América Latina todavía hay. En Europa, para abrir una capilla de adoración perpetua donde yo fui párroco, se necesitaron de 11 parroquias participando. Ay, Aquí, en una sola parroquia, puede haberla. puede haber 3 veces más o 4 veces más de los adoradores que tuvieron esas 11 parroquias. Creo que nosotros en el mundo somos de los países que más capillas de Capillas. adoración perpetua hay. Pues tienen Tenemos que hacer multiplicarse. más, multiplicarlas. Mira, yo conocí un carisma precioso que nació en Francia, porque me invitaban a participar de él, y su misión es que en cada parroquia, donde al menos haya un número suficiente de habitantes, pueda tener una capilla de adoración perpetua, porque es posible. Claro que es posible, nada más que hay que organizarlo y hay que pedir los permisos y todo, porque nosotros pedimos aquí, cuando empezábamos y no sabíamos nada, No. es la verdad, pedimos al obispo, le dijimos que si podíamos tener aquí adoración perpetua y me dijo, no te estoy diciendo que no, pero tiene un proceso y tiene que haber un proceso en donde haya la gente suficiente, donde tenga las condiciones suficientes, o sea, no es así como voy a tener una capilla de adoración perpetua, no, tengo que respetar al Señor y el Señor tiene que estar cuidado y adorado y con personas siempre presenciales, ¿verdad? Entonces eso no es tan sencillo, pero es posible, claro que es posible. Pues mira, a mí me gusta poner un ejemplo muy hermoso que me comentó el padre Monseñor Enrique Pozo, o Felipe Pozo, Felipe creo es, de Puebla, el obispo sí. auxiliar de Puebla, me comentó. Yo, como México no es muy conocido, llevo mucho tiempo fuera de mi país, él dice, mira, te voy a contar 2 ejemplos de capilla de oración perpetua. Solamente la arquidiócesis de Puebla tiene 55. En España, en todo el país, 55. 55. Por eso le digo que país. somos el país que más capillas de Así adoración es, perpetua, entonces, estoy casi segura. Y 2 de ellas, que esto es precioso escucharlo, porque 2 de ellas están en las cárceles. Y me contaba, dice, una de las cárceles tiene 2 módulos. Uno de presos delincuentes comunes, que son como 1.400 Sí. y tal, y otro que son los delincuentes más terribles, que son 200. Y me decía, la capilla de adoración perpetua está con los delincuentes más peligrosos, que son 200. Para mantener una adoración perpetua 24 horas y todo el año, se necesitan al menos 160 personas, para al menos una por turno. Quiere decir que la mayoría de esos presos lo hace. Y en la noche, cuando cierran las rejas, no pueden salir. ¿Qué hacen? Van y hacen su turno de adoración de rodillas en la celda. Yo cuando me comentó esto, Monseñor, le digo, Monseñor, yo doy charlas ahora por el mundo sobre el mensaje, invitando a la adoración perpetua. ¿Lo puedo decir? Dice, anúncialo. ¡Qué importante! Fíjese que, no sé si usted conoció a John Rick Miller. No tuve el gusto, le he Sí. escuchado en una entrevista, pero no tuve el gusto. Nosotros tuvimos aquí el gusto de tenerlo varias veces y él vino, o sea, aquí le dio el palomazo a la estación. Gracias a él, yo creo que su intercesión fue importante y tuve la oportunidad de dialogar bastante con él, no muchísimo, pero así como con usted, platicar. Y me dijo algo que me sobrecogió. Cuando él se le manifiesta a la Virgen de Guadalupe para su conversión, se le manifiesta primero, le muestra todos sus pecados y como si tuviera un juicio particular en vida. Y luego de eso, ella varias veces se le manifiesta, y una de las veces que se le manifiesta que venía él a México, la Virgen le hizo saber que México, como nación, es la nación que más ora en el mundo. O sea, que veamos la importancia de México. Imagínense ustedes, estamos sosteniendo como santuario, porque México es un santuario en ese sentido, al mundo entero. O sea, no solamente estamos sosteniendo México, estamos sosteniendo al mundo entero, y por eso la tarea de la Virgen hacia el futuro de que el mexicano sea reevangelizador del mundo, por esta razón. Así es, pero creo que necesita mucho, porque quizá el que ha salido del país durante 25 años, porque aparte de 23 en Europa, estuve 2 en Colombia. ¿Ha visto el deterioro? Sí, y es para asustarse, sobre todo en la juventud. Está muy mal la juventud. Muy mal. La juventud ha optado por lo fácil, y entonces hay que reconquistar la juventud. O sea, el joven, yo trabajé con jóvenes que han dejado la droga, comunidades que son muy famosas en el mundo, que fundó una monjita italiana, que están en varios santuarios. Entonces en Fátima también tienen una que se llama Comunidad Cenáculo.
y ellos recuperan jóvenes a través de la oración, etcétera. Bueno, en Fátima había 2 comunidades y ellos saben que estas cosas, la pornografía, la droga, el alcohol, etcétera, no les llena el corazón, mas sin embargo no han encontrado un camino y aparte, pues muchos medios de comunicación les han engañado ahora con la ideología de género, la homosexualidad, etcétera, pues están destruyendo el corazón, las vidas. Entonces, pues sí, México todavía es un portento de fe, se nota todavía, pero estamos deteriorados. No confiarse, al contrario, es un momento con urgencia renovar, porque efectivamente todavía ese sustrato de fe mexicana hay que aprovecharlo, porque lo hay. En cambio, Europa, yo viví 15 años en España, que fue la España católica que evangelizó medio mundo, pues ahora necesita ser muy ayudada. ¿Por qué? Porque quizá no lograron mantener esa fe o luchar por esa fe, y ahora se confiaron, vamos a decirlo así. Pues no. Como nosotros. El deterioro. Yo creo que sí, grande. el deterioro es porque te confías, porque piensas que no va a pasar nada, piensas que pues, todo está bien, siempre está bien, entonces te quedas muy cómodo en tu casa, ¿verdad? Pero México sí está muy deteriorado, es cierto, padre, está muy deteriorado. Y una de las formas de ver el deterioro es en nuestros gobernantes, ese deterioro se ve muy claro, y claro. En los medios de comunicación, que es terrible, y en los jóvenes, en donde el joven pues no practica nada, aunque venga de unos papás verdaderamente católicos, no se casa por los sacramentos, vive de cualquier forma, cambia incluso de sexo, de orientación sexual, no le importa, no lo ve como pecado, no lo ve como mal, ya se acostumbró a verlo como natural, incluso el aborto lo ve como algo natural. Entonces, el feminismo a ultranza lo ven como natural, ¿no? Este feminismo que está totalmente desviado también lo ven como natural. Entonces, creo que es muy importante lo que usted dice, o sea, que no confiarnos como mexicanos, ¿verdad? Y retomar nuestra fe. Sí, y mira, yo aprovecharía a enviar un mensaje a las mujeres, porque tú has tocado un punto, me parece, neurálgico, ¿no? Para destruir la humanidad, la masonería y todos estos grupos que odian a Cristo y al hombre, ya han encontrado la clave. Cuando destruían a los reyes, etcétera, no lograban destruir la humanidad. ¿Cómo lo han logrado? Cuando destruyeron el corazón de la mujer. Entonces, lo permitieron. Así es, para volver a recuperar, porque mira, nos guste o no, el corazón de la mujer es el que educa a los hombres. Entonces, una mujer santa transforma su familia, transforma su entorno, etcétera. Y precisamente no hay que hablar de, a ver, Padre, cuéntenos, demuéstrenos que esto es así. La Santísima Virgen María, no necesitamos más. O sea, Dios ha escogido el corazón de una mujer para entrar al mundo y para que ese corazón formara al Salvador del mundo. Entonces, ¿cuánto vale el corazón de una mujer, no? Tiene una capacidad de transmitir fe, de transmitir amor, de transmitir pues todo lo que sabemos que es una esposa y madre, ¿no? Entonces, yo lo digo porque precisamente este feminismo, y no lo digo yo, lo dicen quienes fueron feministas, claro. Que se han convertido, dicen, es que nos han manipulado. Voy a poner un ejemplo muy concreto y luego ya la respuesta, ¿no? Cuando pasó esa marcha feminista hace unos meses, en septiembre, la publicidad a mí también me llegó. ¿Qué pedían a la mujer? Oye, solamente trae una cosa, rabia. Sí, una ira horrible. Y yo decía, oye, vamos a dejar la fe fuera. ¿Cómo me dices que lo mejor de una persona es la rabia? Esto cualquier persona que conozca al ser humano te va a decir, la rabia es de lo último que tiene que servirse el hombre, porque es destructora para el corazón personal y después para los demás. Bueno, entonces, ¿cómo pueden decir que la rabia es el ingrediente de una promoción de la mujer? Al contrario, es destructor. Bueno, ¿qué quería decir con todo esto? Cuando uno lee el mensaje de Fátima, precisamente la Virgen se presenta de nuevo como modelo de la mujer. Ya lo hizo Dios hace 2000 años presentándole a su madre cuando acepta ser madre de Dios, ¿no? Pero ahora vuelve a estar la mujer. No hay que mirar a las mujeres que quieren destruir las cosas. Hay que mirar a la mujer, Santísima Virgen María,
que vino a construir las cosas, ¿no? Entonces, oye, desbaratar y eso lo puede hacer cualquiera, pero en cambio construir, dar dignidad, hacer que la mujer desarrolle todas sus capacidades, entre ellas la maternidad. Por ejemplo, uno de las banderas del feminismo es el aborto. O sea, convertir a una persona en asesina es el mejor regalo que yo le pueda hacer. Pues, oye, yo no necesito ser católico para darme cuenta. El odio al hombre, un odio horrible, ¿no? O sea, un odio totalmente fuera de sí. Nosotros hemos visto en México cómo han golpeado a hombres y cómo los han maltratado y cómo les han hecho miles de cosas. Y son gente inocente que va pasando en la calle que ni siquiera tiene nada que ver con la manifestación, ¿verdad? Entonces, realmente creo que pues eso no es feminismo, ¿no? Ese es un movimiento contracultural cuyo objetivo es destruir, ¿verdad? Destruir y causar desequilibrio, ¿verdad? Social y desequilibrio político y moral y todo, para poder entrar con toda la fuerza por el que el miedo produce, ¿verdad? En la ideología de género, en todo lo que eso significa. Sí, son consecuencias, pero mira, me venía ahora estas frases de los papas. La mujer es santuario de vida. Precisamente la aparición de Guadalupe, ya lo sabemos todos, es la Virgen embarazada, claro, que está dando a luz a su hijo. Entonces, ¿cómo se nos ocurre hacer de la mujer que tiene la gracia de poder recibir, acoger, cuidar, preservar para que salga la vida al mundo, y ahora les convertimos en santuarios de muerte? Entonces, es una contradicción. Terrible, terrible. Terrible. Entonces, bueno, pero todo esto era para decir que de verdad que la Virgen se presenta como garante verdaderamente de la dignidad de la mujer. Si verdaderamente queremos ayudar al mundo, queremos ayudar a todo lo que está pasando en el día de hoy, hay que volver a mostrar a la mujer la Santísima Virgen. Por último, padre, quería yo que nos hablara un poco de la importancia de la Iglesia como tal y de cómo defenderla, cómo podemos ayudar a la Iglesia. Pues mira, lo primero es que la Iglesia es madre, nuestra madre, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención una cosa. Un día estaba yo hablando y la verdad que uno sabe que verdaderamente hay problemas en la Iglesia y con nombres y apellidos. Ya sabes que estas personas pues prácticamente no están hablando del Evangelio por sus declaraciones públicas, ¿no? Cuando contradicen la palabra de Dios, sabes perfectamente, este cardenal, este obispo, este sacerdote o este laico también, pues está contradiciendo la mismísima palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero no sirve nada criticar a la Iglesia. Lo que hay que hacer es rescatar a la Iglesia de esos lobos vestidos de oveja, ¿no? Entonces, la importancia de la Iglesia la ha dado Cristo, es su esposa, es el sacramento de salvación. O sea, Dios, para salvar al mundo, mandó a su Hijo, y su Hijo dejó como testamento la Santa Iglesia Católica. Entonces, el no defender, el no construir, el no santificar, el no reformar, el no convertir a la Santa Iglesia Católica es traicionar la historia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la Santa Iglesia Católica para que acompañe al hombre en su caminar histórico, ¿no? Y para que todo hombre pues nazca no solamente la vida humana, sino la vida divina, y que culmine, como hablamos en otro programa, en la felicidad eterna. Entonces, la Iglesia es muy importante para la historia. No cabe duda que está pasando por una crisis. Los hombres de la Iglesia, no la Iglesia Católica. Sabemos, como es una realidad espiritual, o sea, divina, y humana, pues nos cuesta trabajo. No, es que la Iglesia se equivoca, mas sin embargo, pues Dios es santo, entonces ya no sabemos muy bien cómo explicarnos lo que pasa dentro de la Iglesia. Y mira, es tan sencillo como Dios no se equivoca, Dios es puro, Dios es santo, y es el fundador de la Iglesia y quien mantiene la Iglesia Católica. Pero sus hijos nos equivocamos en el camino. Entonces, lo que necesita la Iglesia es una reforma en el corazón de sus hijos. No una reforma en lo exterior, sino en el interior. Pues mira, las reformas estructurales colaboran, pero no son la respuesta. No. Si el corazón del hombre no vuelve a Dios, no va a haber solución. Entonces, y te diría, ¿cómo? Si es que los medios ya los dejó Cristo, primero con su ejemplo y después en los mensajes de la Virgen, en la oración. Hasta que no nos hagamos hombres de Dios,
definitivamente no va a haber reforma y no va a haber escándalo, tristemente, como lo estamos viendo ahora, en la Santa Iglesia Católica. Entonces, verdaderamente, ¿dónde está la solución? En construir el corazón del hombre, que vuelva a Dios, que vuelva a ser santo y que vuelva, porque en esa oración descubrirá la palabra de Dios. Y luego después de la palabra de Dios irá a ver, oye, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Y entonces, oye, ¿cómo sabemos qué es lo que Dios pide? Pues cuando vamos al magisterio, cuando vamos a su doctrina, cuando vamos a su tradición, cuando vamos a todos los ejemplos de los santos, etc. Ese es el tesoro que Dios ha dejado a lo largo de la historia. Primero su palabra, su revelación. Ese es el fundamento, ¿no? Y luego la tradición apostólica, etc. Y luego eso se convierte en doctrina, interpretada por el magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, esos ingredientes que la Iglesia ya tiene desde hace 2000 años, en oración, dan como fruto santidad. Y como dijo el Papa Benedicto XVI, los santos, los verdaderos reformadores de la Iglesia Católica. Así es. ¿Y cuál es el papel de San Miguel Arcángel en ese sentido? Pues mira, primero sabemos que es el capitán de las milicias celestiales. Precisamente, ¿quién es el que quiere destruir la Iglesia o hacer pequeña la obra de la Iglesia? Satanás. Entonces, precisamente nosotros, como bautizados, ya hemos comprendido que hemos venido a deshacer las obras de Satanás. Recuerden que San Pablo dijo, Cristo vino al mundo a deshacer, a romper las obras de Satanás. Pues nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿qué estamos haciendo? En su nombre, con su ayuda y protección, con guía maternal de la Virgen, y ahora sí, con la conducción, podemos decir, de nuestro capitán, San Miguel Arcángel, es esencial para la vida del hombre. Y te voy a contar una cosa preciosa del mensaje de Fátima que tiene que ver con San Miguel Arcángel. Ay, por favor. Que pocos saben, ¿eh? Mira, el ángel de la paz y el ángel de Portugal nunca se presentó como San Miguel. Sí. Pero, ahora no recuerdo el nombre del obispo, pero hay un obispo de Fátima, de la Iría Fátima, que él estaba convencido, por eso no se conoce, porque claro, no es palabra de Dios, pero él estaba convencido que el ángel que se había aparecido era San Miguel Arcángel. Bueno, le pasó un hecho simpático con respecto a San Miguel, pero que San Miguel está presente en la aparición de Fátima y en la protección del mensaje de Fátima. Él quiso poner una estatua de San Miguel Arcángel en el santuario de Fátima, que no está, porque no recuerdo los detalles que me contaron, pero pues no se lo permitieron, ¿no? O sea, tú dices, ¿cómo? Siendo obispo, pues tuvo que haber decidido él, pues toda la presión que le hicieron en ese momento, no puso, porque él decía, San Miguel Arcángel tiene que estar aquí, en el santuario, para que eche fuera a todos los demonios y los peregrinos verdaderamente tengan un encuentro profundo con Cristo a través del corazón inmaculado de María, ¿no? Bueno, pues no le permitieron poner la estatua, le presionaron tanto que no pudo. Pero fíjate, Dios fue mucho más hábil, porque la respuesta es preciosa. Cuando me lo contaron yo me quedé encantado, porque dijo, después le tocó fundar un colegio católico. Sí. Y entonces con el sacerdote que ahora ya es anciano, pero que era jovencito y empezó el colegio con este señor obispo, le dice, se pusieron de acuerdo, oye, vamos a buscarle un nombre. Se fueron a dormir y al día siguiente se iban a ver para buscarle el nombre. Pues los dos encontraron el mismo nombre. No se debería llamar San Miguel Arcángel. Entonces, y le dice el obispo, que esto es lo que más me gustaría decir, dice, puesto que no me permitieron, ¿no?, por las presiones, poner una estatua de San Miguel en el santuario de Fátima, la oración de estos niños y jóvenes en este colegio de San Miguel será la protección de los peregrinos en este santuario. Entonces, ¿pero qué nombre escogieron para la escuela? San Miguel Arcángel. Se llama con Colegio San Miguel Arcángel. Entonces los dos llegaron sin haberse puesto de acuerdo y dijeron, le pregunta el obispo, ¿cuál nombre has escogido? Pues mire, monseñor, con todo el respeto que usted se merece, etcétera, a mí me gustaría ponerle el Colegio San Miguel Arcángel. Y le dice el obispo, no puede ser. Dice, es el mismo nombre que he pensado yo. Y dice, y ahora entendieron que era de Dios. Y dice, fue preciosa. Dice, porque ya no es una estatua, sino San Miguel vivo. La oración de estos niños
que rezarán a San Miguel, que vivirán su fe católica aquí en Fátima, Portugal, servirá de protección para todos los peregrinos que vengan a visitar a la Virgen en Fátima. Es una Entonces historia, San Miguel dijo, bueno, me pusieron ahí, pero aquí me voy a adueñar. está en Fátima, San Miguel está en Fátima. ¿Y pusieron la estatua ahí en la escuela? No, Tampoco. no, en la escuela sí, Sí, pero en el el santuario santuario no. En el santuario no hay estatua de San Miguel Arcángel. El ángel de Portugal, cuando se manifiesta a los niños, les refiere ser el ángel de Portugal, con lo cual quiere decir que todas las naciones tenemos un ángel. Sí, así es, así es. Él se presentó como el ángel de la paz y el ángel de Portugal. Entonces, sabemos por esta aparición que cada país tiene un ángel mínimo que lo protege, especialmente la paz. Y por Sor Faustina Kowalska sabemos que muchas parroquias, o sea, todas las parroquias y lugares sagrados, hay ángeles que protegen esos lugares. Ay, qué importante. Porque Sor Faustina Kowalska pasaba por las iglesias y veía los ángeles que protegían a esa iglesia, a ese templo, esa parroquia. Por eso hay que rezarle mucho al ángel de nuestra nación para que nos proteja. Así es, nosotros en la Cruzada por México, el rosario que hicimos y los sitios Jericó que hicimos, se pedía que se invocara al ángel de la nación de México. Entonces, que debemos hacerlo nosotros en nuestros rosarios. Sí, el ángel de la nación mexicana. Así es. No tiene nombre, al menos porque que yo sepa, no lo ha revelado, pero sí hay que pedir su intercesión y actúa. Por lo tanto, ¿y qué hace él? ¿Qué hace ese ángel? Prepara el terreno a la Virgen. En México tenemos una gran noticia, que ya la presencia de la Virgen es tan viva, tan real, que ya no necesitamos que nos lo cuenten, ya la vemos. Porque siempre en las apariciones, sobre todo en Portugal, en Garabandal, hemos visto, ¿no?, cómo la Virgen es precedida por la preparación de los ángeles a los niños, a los videntes. Sí, y yo lo veo así, porque Dios prepara el corazón del hombre. Sí. Siempre, siempre, siempre. Entonces, con este ángel, por ejemplo, Beata Catalina de Emmerich, ella jugaba con los ángeles. Ay, y pensaba que todo el mundo veía a los ángeles, por eso no decía nada. Porque era natural. Claro, como yo veo a los ángeles, pues todo el mundo los verá y por eso nadie se asusta y no digo nada que se me aparecen los ángeles, porque como yo los veo, seguro que todo el mundo los ve y juega con ellos y tal. Y no, desde pequeñita, esta grande mística que nos ha dejado una revelación del Señor a través de ella muy importante, pues veía a los ángeles desde pequeña. Lo cual se me hace extraordinario, ¿verdad? Y entonces, pues invocar a San Miguel Arcángel, pedirle su ayuda para que junto con el ángel de México podamos defender a la iglesia y defender a nuestra nación. Pues mira, también otra cosa y esto para los laicos, por si no hay sacerdotes, muchos que nos están viendo, pero que se lo vayan a decir a los sacerdotes. Yo no sabía esto. Yo había entendido que la oración de San Miguel Arcángel se había prohibido después del concilio en las misas, que se hacía antes en todas las misas. Y una persona que conoce el derecho canónico dice, no se prohibió. No se prohibió, cayó en desuso. Entonces, hay que volver. Se puede hacer después de las santas misas la oración a San Miguel Arcángel. Hay que hacerla, porque si volvemos a proteger, ¿qué hace San Miguel? Protege los sacramentos sobre todo. Una de sus grandes, porque ahí está Cristo, entonces una de sus grandes misiones es proteger los sacramentos. Si volvemos a invocarle, Él dará mucho fruto en una confesión, en una Eucaristía, etc. Porque a misa va mucha gente, pero que se convierta muy poca. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a misa, pero no es tocada por el amor de Dios. Entonces, el arcángel San Miguel protegerá ese sacramento, esa santa misa, para que la persona que vaya a la misa verdaderamente reciba la gracia. Pues otra era la de San Miguel. O sea, porque si es el príncipe de la milicia celestial, es muy lógico que custodie los sacramentos y que también custodie a los sacerdotes, a los religiosos, al Papa, que custodie los santuarios, que custodie la verdad, o sea, que tiene una misión. No para. Por eso San Miguel Arcángel. Pero tiene muchos ángeles a sus órdenes, así Dios lo ha querido, entonces Él gobierna muchas cosas en el mundo, porque así Dios lo quiere, pero a través de todas esas legiones de ángeles puestos al servicio de la iglesia, que nosotros tenemos que
Por eso él, en la promesa que hace en la coronilla, no sé si sepa que la coronilla de San Miguel Arcángel, que usted la debe conocer, una de las promesas de rezar todos los días la coronilla es que él te manda un ángel de cada coro, de los 9 coros, para que te custodien cuando haces la comunión, para que hagas una comunión con toda la profundidad. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Claro. O sea, que nosotros ya desarrollaremos más acerca de San Miguel Arcángel y hablaremos más de este tema porque nos interesa mucho que él interactúe con nosotros, interactúe con los sacerdotes, que los proteja también, que los cuide y que custodie al Papa y que sirva para que nosotros tengamos la profundidad, como usted dice, de los sacramentos, porque a veces los tomamos a la ligera, somos superficiales en los sacramentos. Así es, muchas confesiones no serán válidas, no por falta del sacerdote, sino porque, por ejemplo, la confesión fue mal preparada. El sacerdote pues no solo confiesa lo que recibe, claro. no es adivino, no. Algunos sacerdotes sí tienen el carisma o el don de poder ver, como el Padre Pío, etcétera, estos santos, pues sí, o algunos sacerdotes que están en vida pueden ver las conciencias, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, el sacerdote juzga lo que el penitente presenta, ¿no? Y el sacerdote trata de vivir lo mejor posible, pero si el penitente no está preparado, pues muchas confesiones no recibirán la gracia. ¿Por qué? Porque estuvieron mal hechas. Entonces, si no se cumplieron todas las condiciones, no hubo gracia. Y claro, San Miguel, los ángeles, nos ayudan a proteger ese sacramento para que, como dices tú, verdaderamente sea un encuentro con la misericordia de Dios, una renovación interior y un deseo de ser santos, por ejemplo. Esa es la confesión. Yo sé que confío en que Dios me perdona, me siento mal porque ofendo a Dios, pero también estoy consciente de que soy una criatura nueva y que salgo a luchar en ese combate espiritual que San Miguel nos dirige para salvar almas. Lo cual es muy importante. Padre, muchísimas gracias. Fue muy importante e interesante hablar de estos 7 pilares y de cómo podemos amar más a la Iglesia a través de San Miguel Arcángel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a trabajar mucho en esta cruzada de Rosario Mundial, ¿verdad? De Rosario, que será en México, y dar a conocer estos pilares. Creo que es muy importante y profundizar en ellos. Así es. Yo ya llevo 17 países y con alegría puedo decir que mucha gente se ha reavivado en la fe católica y ha entendido su papel en la historia. Y eso es muy importante porque así Dios obra, no porque Él no necesite, quiso necesitar la libertad del hombre, ¿no? Entonces nos creó libres y Él acepta si le rechazamos o no. Y precisamente esta gente se enardeció con el mensaje de Fátima para salvar almas y para traer paz. Que es bien importante, Gracias. Gracias, Padre. Hasta la próxima.